El vuelo de una mariposa puede anunciar la llegada de la primavera o el ciclo biológico de la vida paso a paso. Al verla, suponemos que la mariposa acaba de abandonar su manto de crisálida. Luego pondrá sus huevos y ayudará en la fecundación de las flores. Las alas magníficas de estas mariposas son la oportunidad de observar en un objeto natural un fenómeno muy interesante: la simetría. Existen muchos otros objetos naturales con simetrías. Pensemos de qué modo el conocimiento de esta condición geométrica tuvo que ver en grandiosas obras de la humanidad, en el avance de la tecnología y, por supuesto, en el arte. Tenemos un marcado gusto por lo simétrico. Esto es visible en cómo imaginamos el mundo y en los diseños que proyectamos. Hay mucha simetría, desde el arco de medio punto a las creaciones artesanales, pasando por los estadios de fútbol, las autopistas, los edificios, los monumentos o las ciudades, como es el caso de La Plata en la provincia de Buenos Aires. La ciudad de La Plata, por ejemplo, es otro ejemplo de simetría central urbana. Se da un ejemplo muy prototípico porque la ciudad de La Plata se hizo toda de una vez. No fue una ciudad que fue creciendo espontáneamente y paulatinamente. Se decidió hacer una ciudad centro y capital de todo lo que es la provincia de Buenos Aires, y esa ciudad se trazó en un tablero exactamente y en el siglo XIX, con lo cual la simetría central se dan diagonales y todos pasan por un punto central donde está la piedra fundacional, que es la Plaza Moreno, donde está la catedral en un lado, en el otro lado hay otro edificio de la municipalidad, donde se dan las cosas más importantes de la ciudad, ¿no? A través de esas diagonales es todo como un juego matemático donde las diagonales, además las calles tienen número, y las diagonales van haciendo que los circuitos y los anillos vayan teniendo plazoletas cada vez que se van cruzando con los anillos que van componiendo la ciudad. Es un ejemplo muy claro de ciudad simétrica porque salió de un tablero y de la cabeza de un tipo de esa época. Observaremos con mucha atención un objeto como el espejo. También varias figuras geométricas que poseen simetría. Y por último, pensaremos algunos ejemplos de la naturaleza que son maravillosamente geométricos. Quizás alguna vez jugaron haciendo manchas de color en un papel, que al doblar y presionar, da como resultado una figura simétrica. El mismo resultado lo podemos lograr ubicando de este modo un espejo en el doblez de la hoja. Obtenemos la misma figura que en el papel. Por simetría entendemos cuando en relación a un eje virtual, es decir, un eje que no está marcado pero que existe, a ambos lados de ese eje, ¿no es cierto?, está la misma carga de volúmenes, ¿no es cierto?, o de valores, de color, ¿no es cierto?, que hacen que la fotografía, como si fuera una balanza, ¿no es cierto?, no se desequilibre hacia alguno de sus lados. Esto tiene que ver más con el equilibrio que con la simetría, pero la simetría está vinculada al equilibrio, porque la simetría es cuando se repite, ¿no es cierto?, un mismo elemento o un elemento que se asemeja a otro,
¿no es cierto?, en el espacio fotografiado, y esta disposición rítmica de ciertos elementos hacen que la fotografía también pueda tener un atractivo especial. Si en Alzheimer estamos contando algo o estamos mostrando estamos poniendo en visibilidad alguna información interesante, la fotografía suele ser más efectiva, suele tener mayor llegada. Analicemos juntos los efectos del espejo en la construcción de imágenes simétricas como reflejos de los objetos. Al pararse frente a un espejo, una persona comprende que lo que ve es su reflejo. Sabe que esa imagen depende directamente de los movimientos de su cuerpo. Observemos la escritura del año 1801. Con un espejo colocado a la derecha en dirección vertical, la imagen simétrica muestra 1081. En cambio, si el espejo se coloca debajo en posición horizontal, tanto en el original como en la imagen se leerá 1801 por la simetría interna que presenta el trazado de esas cifras. Aignalubma. Aignalubma. Ambulancia. Hay que dejarle paso. Esta característica de reflejar inversamente es la razón por la que en ciertos vehículos vemos la escritura invertida de palabras como ambulancia o policía. La estrategia permite que el conductor de otro vehículo, al observar por el espejo retrovisor, pueda leer correctamente y ceder el paso en una emergencia. Los espejos ofrecen una imagen simétrica del objeto que reflejan. La imagen que encontramos dentro del espejo se puede superponer con el objeto real al doblar el espacio como ocurrió antes con nuestras manchas de color sobre una hoja. La recta sobre la que doblamos la imagen o la hoja es el eje de simetría. Podemos ver que las partes de la imagen simétrica del objeto que se encuentran más cerca del eje tienen su reflejo igualmente cerca del eje. Lo que está en la parte de arriba de la hoja está en la parte de arriba en la imagen, y lo mismo sucede con lo que está abajo. Esto es característico en simetrías respecto de un eje, llamadas simetrías axiales. Coloquemos un espejo a la derecha de 1081. El eje de simetría, en este caso, está en el encuentro del espejo y la hoja sobre la que se escribe la cifra. Lo que está más cerca del espejo es la cifra de las unidades, es decir, el último 1 del número. Y por eso su imagen es la parte más cercana del número dentro del espejo. A la izquierda del 1 se ubica el 8, por lo que el 8 aparecerá a la derecha del reflejo del 1. Podemos así obtener la imagen de todo el número. Lo mismo ocurre con el número cuando el espejo está ubicado debajo. ¿Qué ocurre con la palabra ambulancia? Leemos al revés si miramos de frente la palabra en el vehículo, y leemos correctamente si miramos por el espejo retrovisor de otro auto. Pero debemos tener en claro que no se da vuelta a la palabra, sino el observador. Esta característica que poseen los espejos de duplicar o doblar el mundo puede ser aprovechada de modo que el observador confunda objeto y reflejo en una sola unidad. ¿Qué pasa si una persona se coloca de modo que el borde de un espejo vertical coincida con la línea divisoria de su cuerpo? Al levantar la pierna visible, se produce la sensación de levitar.
pero se mantiene apoyada la pierna oculta. Se usa la simetría para simular un efecto. Un espejo permite construir imágenes simétricas. Pero para obtener la imagen simétrica de un objeto, no basta simplemente con desplazarlo sobre el plano. La simetría axial no es una simple traslación, sino un movimiento más complejo. Una experiencia sencilla nos permite identificar ejes de simetría. Se coloca un vidrio fino y transparente sobre el eje de simetría. Se rota el vidrio, se ve que la imagen reflejada no coincide con la dibujada. Solo en una posición coinciden, y eso se da cuando el vidrio coincide con el eje de simetría. La simetría axial es una transformación geométrica muy presente a nuestro alrededor. Los espejos nos ayudan a descubrirla, pero veremos más características de la simetría a través de los análisis de figuras geométricas. Un triángulo equilátero tiene 3 ejes de simetría, 3 rectas tales que si doblamos la figura por ellas, las dos partes se superponen coincidiendo perfectamente. Cada una de esas rectas contiene a una mediana del triángulo. Los 3 ejes de simetría, es decir, las 3 medianas, se cortan en un punto que es el centro del triángulo. Ese punto de intersección se denomina baricentro, porque es el centro de gravedad de la figura. Esto quiere decir que si lo colgamos de ese punto, el triángulo permanece en equilibrio sin importar en qué posición lo coloquemos. Para que un triángulo no sea equilátero, es suficiente que tenga 2 lados distintos. Si el triángulo, como en este caso es isósceles, solo tiene un eje de simetría, que es la mediana correspondiente a la base. Ahora el triángulo ya no es isósceles. Todos sus lados son diferentes. Si deshacemos el triángulo, los 3 lados se pueden colocar en escalera y el triángulo se llama escaleno. Cuando exploramos las medianas de un triángulo escaleno, ocurre lo mismo que explorando las bisectrices. A diferencia de los isósceles, este triángulo no tiene eje de simetría. ¿Cuáles son, si las hay, las condiciones de simetría en los cuadriláteros? Las diagonales de un cuadrado son sus ejes de simetría. 2 diagonales, 2 ejes. Pero también las bases medias son ejes de simetría en un cuadrado. Y por eso esta figura tiene 4 ejes de simetría, 2 diagonales y 2 bases medias. ¿Tienen los rectángulos, los rombos y los romboides ejes de simetría? Podemos ver que los rectángulos tienen 2 ejes de simetría, que son sus bases medias. Los rombos tienen 2 ejes también, pero ahora los ejes son sus diagonales. El caso del romboide es diferente, pues tiene un solo eje de simetría que coincide con su diagonal principal. Por su forma tan particular, el romboide es la figura ideal para construir cometas. Su forma lo vuelve especialmente aerodinámico y por eso es lo tradicional a la hora de remontar barriletes.
Una estrella de 5 puntas como esta tiene todos sus lados iguales. No pasa lo mismo con sus ángulos interiores. Algunos son agudos y otros son mayores que un ángulo llano. Se trata de ángulos cóncavos. Por eso esta estrella no es un polígono regular. Para que lo fuera, debería tener lados y ángulos iguales. Su forma es un interesante caso de simetría, porque tiene tantos ejes de simetría como puntas. Ya vimos que los triángulos equiláteros tienen 3 ejes y que los cuadrados tienen 4. Y en el caso de los pentágonos, es fácil determinar que tienen 5 ejes de simetría, tantos como vértices o como lados. Lo mismo sucede con los hexágonos, que tienen tantos ejes de simetría como lados. 3 son diagonales y 3 son segmentos que tienen por extremos los puntos medios de lados opuestos. Podrían tratar de revisar si se cumple que todos los polígonos regulares tienen tantos ejes de simetría como lados. Revisar esto no es, desde la matemática, una demostración, pero nos da indicios de que estamos en el camino correcto cuando buscamos la demostración. A medida que aumenta el número de lados de un polígono regular, se parece cada vez más a un círculo. ¿Y cuántos ejes de simetría tiene un círculo? Muchos más de los que se pueden contar, porque son infinitos. Cada diámetro es un eje. La simetría es importante en muchas creaciones humanas. Pensemos un ejemplo de simetría funcional, como en el diseño de carreteras y autopistas. Su distribución ordena la circulación de vehículos. Se pueden apreciar tréboles de 4 hojas que garantizan en todas las direcciones del cruce de 2 autopistas el acceso y la salida. Un rostro humano tiene una apariencia simétrica. Sin embargo, jugando con una fotografía, podemos hacer una experiencia muy interesante. Si partimos por la mitad la foto de una cara de frente y generamos imágenes perfectamente simétricas de cada una de las mitades para combinarlas entre ellas, obtenemos 2 caras bastante diferentes. Y no es que la simetría como transformación esté fallando. Lo que sucede es que los humanos nunca somos tan perfectamente simétricos. ¿La simetría tiene alguna relevancia hoy en día específicamente? Por 2 posibles motivos. Uno, el criterio único del diseñador, del arquitecto, que quiera, por su necesidad intrínseca humana o de expresión, hacer algo simétrico, que es un tema muy personal, no por una cuestión de importancia. Y por el otro lado puede estar determinado por alguna función muy específica, como un estadio de fútbol, como una chimenea que tiene un eje vertical, como cosas muy funcionales que hacen que la simetría en ese caso sí soporte y tolere ser el medio por el cual se exprese la obra que está en cuestión. En realidad en la actualidad casi no hay obras simétricas. Se cambió el concepto de simetría por el de equilibrio más que simetría. Se dejó de tener como única forma de equilibrio y de composición a la simetría, cosa que terminó en el siglo XIX,
Y empezó a trabajarse con asimetrías, respondiendo mucho más a la función específica que genera la obra, entendiéndose el diseño y la composición como un tema de búsqueda de equilibrio a través de la simetría. Por ejemplo, si hay una pieza en una visual toda estirada, equilibrarla con una pieza vertical, por ejemplo. Antes era el eje y a partir de ese eje se iba piramidando cada elemento, con lo cual se iba logrando una composición que a los ojos de los proyectistas y de la gente y de la memoria colectiva que estaba instaurada en todas las personas, daba una composición equilibrada y bella. La belleza no solo la entendían a través de la simetría, hasta el siglo pasado, como te decía antes, solo por la composición, sino que los tipos componían con elementos que ya eran simétricos y bellos en sí mismos, como el círculo, el cuadrado, desde los elementos ornamentales que se podían resumir en un círculo o en un cuadrado, en elementos, en los sólidos platónicos, que son los más bellos y estáticos como forma, y además después con esos elementos constituidos también los ponían dentro de un sistema de ejes, con los cuales esos elementos preelaborados se colocaban en una forma, en una disposición simétrica, en una planta o en una organización de toda la planimetría que componía la obra. O sea que tiene una entrada estética por dos lados. Uno, la generación de las piezas autónomas que ya son simétricas en sí mismas, y por el otro lado el sistema de composición de ejes sobre los cuales ponían esas piezas ya resueltas autónomamente. Por eso esas piezas, como este lugar donde estamos, tenían todas las molduras perimetrales, tanto en los pisos como en los techos, porque eran células autónomas que ya tenían que tener cierto contenido de simetría y de pureza de diseño. Luego eso se metía en un sistema de coordenadas y de ejes, con ejes principales, ejes menores de simetría y demás, donde toda la composición iba quedando armónica y simétrica. ¿Alguna vez se preguntaron por qué una hoja se puede doblar exactamente por el medio? ¿Alguna vez miraron con atención las perfectas formas simétricas de algunas flores? Estos maravillosos detalles obligarían a un enorme trabajo con cálculos especializados para explicar con ideas matemáticas un fenómeno natural. En la naturaleza podemos encontrar muchos ejemplos de simetría. Pensemos en los cristales de nieve. Su forma hexagonal es simétrica. Como también lo son las placas del caparazón de una tortuga. O la forma de las celdas de un panal de abejas. La cabeza de un caballo, como las caras humanas, no son completamente simétricas, pero se aproximan. Eso nos permite dibujar la cabeza del caballo, la figura humana y muchos otros objetos naturales usando la técnica de trazar inicialmente el eje de simetría. Exploramos distintas manifestaciones de la simetría. Pudimos reconocer los ejes de simetría de diferentes figuras, como triángulos, cuadriláteros, polígonos, regulares o no, y círculos. Aprendimos que se puede comprobar fácilmente que si una figura tiene un eje de simetría que pasa por un vértice, el eje contiene a la bisectriz del ángulo correspondiente a ese vértice. Pueden intentarlo y pensar por qué es así. Observamos que no es casual que muchos diseños de instrumentos creados por el hombre sean simétricos, porque la simetría está unida a la idea de equilibrio. Y también la figura humana presenta simetrías que la ayudan a mantener el equilibrio con amplia movilidad. Por último, pudimos
admirar en la naturaleza la armonía de sus creaciones y descubrir la presencia de la simetría en muchos diseños. Nombramos ejemplos como las hojas, las flores y los cristales. Pero existen muchísimos ejemplos más que ustedes pueden buscar. Si cada uno de nosotros abre sus ojos y la mente a la aventura del conocimiento, esa aventura brinda el enorme placer de descubrir y comprender.